esta es la segunda exposición y vamos a hablar de la quinta dimensión. Primero lo que vamos a hacer es recapitular sobre lo que hemos hablado del tiempo. Y del tiempo, ¿qué hemos dicho? Del tiempo lo que hemos dicho es que en esta cultura no sabemos qué es el tiempo. Y el tiempo en realidad lo manejamos, pero no lo entendemos. ¿Qué quiere decir? Y en esta cultura, en este mundo, llamamos año cero al año del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora estamos en el año 2017. Y mañana va a ser el 13 de julio de 2017 y pasado va a ser 14. Entonces cuando hablamos de tiempo y nos dicen, vamos a hablar de tiempo, ¿y qué vamos a hablar? De lo que va a pasar el viernes o el sábado o el domingo que viene, que va a ser 15, 16. ¿Cómo vamos a hablar de esto? O sea, estamos hablando de teorías o estamos hablando de imágenes que ni conocemos ni comprendemos y que lo que sucedió en esta existencia que estamos viviendo, tenemos conocimiento desde que hay tradición escrita, desde tantos años antes, miles de años antes de Jesucristo, y reconocemos en los antecedentes materiales de este mundo, de esta tierra, conocemos lo que ha pasado. Y hemos puesto una estaca en la existencia de lo que se manifiesta en este mundo y hemos dicho, año cero es el año del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora estamos en 2017 y vamos a estar dentro de 1000 años en el año 3017. ¿Y de qué vamos a hablar ahora? O sea, ese es un concepto demasiado vago de tiempo y hemos dicho, bueno, si queremos hablar objetivamente, tenemos que definir qué es lo que objetivamente expresa el tiempo. Y bueno, el tiempo hemos dicho es, digamos, objetivamente se manifiesta en la materia, a través de los cambios de la materia, a través de los cambios de la sustancia. Después vamos a explicar lo que es materia y qué es sustancia desde este punto de vista. Pero básicamente en mi cuerpo orgánico, físico, se expresa a través de mi crecimiento y mi decrepitud del sistema orgánico que yo habito. O sea que me vuelvo más viejo y que hay otros que no se vuelven más jóvenes, lamentablemente, pero hay una evolución desde la niñez hasta la madurez y hasta la desaparición física de esta materia que se representa objetivamente en mi cuerpo. Eso es lo que objetivamente muestra el tiempo. Así se manifiesta el tiempo. Y además se manifiesta en el almanaque y además se manifiesta en mi agenda. Acá se manifiesta el tiempo. Ahí está. Entonces, en el tiempo yo escribo lo que va a pasar, lo que está pasando en este momento. Nosotros habíamos coordinado con Julio, que está detrás de las cámaras, Julio Serradel, somos colegas arquitectos, habíamos coordinado estar a las 6 de la tarde, empezamos a las 6 de la tarde del día de hoy, o sea, hay una agenda, y yo en la agenda me puedo fijar lo que pasó y lo que va a pasar, y a eso le llamamos tiempo. Entonces, esa es una manifestación del tiempo. Y después, ¿qué dijimos? Que es quizá lo más importante desde el punto de vista objetivo, que el tiempo se manifiesta con ritmos. Y eso es lo que nosotros hemos aprendido, esta humanidad ha aprendido de toda existencia. Toda existencia objetiva tiene ritmos. El día que tiene 24 horas y la noche, las estaciones, la circunvalación de los planetas, la circulación de los planetas,
de la velocidad de traslado de los sistemas galácticos dentro del universo y de la comprobación de la existencia de miles de años de existencia de lo que nosotros grabamos en nuestro conocimiento desde el punto de vista del universo, y se ha llegado a definir lo que se llama el tamaño del universo. El tamaño de este universo, de acuerdo a la teoría del Big Bang, no vamos a entrar a dilucidar nada sobre la teoría, pero el tamaño del universo es de 13.700 millones de años luz. Entonces nosotros llamamos objetivo a todo lo que produce dentro de estas 13.700 millones de años luz de tamaño, no de tiempo, porque el tiempo no lo conocemos, de tamaño. Todo lo que se produce dentro de esto decimos que es objetivo. ¿Por qué? Porque dentro de este volumen de existencia del universo se manifiesta lo que se produce adentro de este sistema. Y que hay cosas que necesariamente después vamos a ver que se producen fuera del universo. ¿Por qué? Porque nada puede existir si no hay una referencia. Y hablábamos que este punto existe como referencia dentro de este ámbito porque tengo este ámbito. Si yo no tuviera ningún ámbito, no podría existir la posibilidad de existencia de este punto, porque este punto que tiene tal distancia de los planos de este ambiente, tiene por referencia eso. Y de la misma manera sucede con el tiempo, y nosotros le damos referencia objetiva a la existencia del tiempo a través de lo que llamamos la línea del tiempo, o sea, que ya hemos dicho que es de el año cero, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, al año 2017 en este instante. Entonces, nosotros vamos a estudiar lo que es la existencia del universo desde el punto de vista objetivo, es decir, dentro de estos 13.700 millones de años luz, hemos dicho que todo lo que se manifiesta es objetivo, y todo lo que tiene una existencia objetiva es, o sea, que está dentro de esto, es objetivo. Lo conozcamos o no lo conozcamos, nuestro intelecto sea capaz de reconocerlo, de verlo, de expresarlo o entender cómo funciona o no. Entonces a eso le estamos llamando tiempo. Y decíamos que este volumen que nosotros tenemos acá tiene existencia objetiva porque existe el tiempo. Si no existiera tiempo, no existiría la posibilidad de ser registrado en este ambiente. Entonces, el tiempo es, hemos dicho, una sustancia, después lo vamos a volver a reformular con más claridad y profundidad. El tiempo es algo que sustancialmente expresa la existencia objetiva de toda naturaleza material o sustantiva. Ahora vamos a hablar de la quinta dimensión. ¿Y qué es la quinta dimensión? Nos va a pasar lo mismo que pasa con el tiempo. O sea, la quinta dimensión es la conciencia. Bueno, y acá nos encontramos de nuevo dentro del mismo problema que nos encontramos cuando empezamos a hablar de tiempo. ¿Qué es la conciencia? Y bueno, la conciencia, bueno, de nuevo dirán ustedes del otro lado cuando escuchen esto, y bueno, vamos a empezar a seguir hablando de fantasmagoría y teorías. No, queremos definir objetivamente. O sea, objetivamente significa que se manifiesta. ¿Qué manifiesta la conciencia? Mi palabra, el sonido que estoy emitiendo, es una expresión de conciencia. ¿Por qué? Simplemente porque
ustedes la pueden escuchar, porque hay sentidos en estos 13.700 millones de años luz de existencia, de volumen de existencia de esta realidad, dentro de la cual se pronunció una palabra. Y esa palabra es objetiva porque tiene una expresión material a través del sonido, a través del sistema de vibraciones. Entonces, cuando hablamos de conciencia, estamos hablando que la gente, ¿y qué es consciente? No, yo soy una persona consciente. Claro, ¿por qué? Porque lo primero que uno trata de dilucidar es que uno sabe y que uno ocupa un lugar en mi conocimiento que tiene conciencia. Entonces, lo primero que uno dice cuando algo es consciente o no es consciente es que es algo comprensible. Entonces yo soy consciente que yo estoy hablando, yo soy consciente que estoy sentado, ustedes también son conscientes, y expresa representa algo en lo que estoy expresando. Normalmente cuando, digamos, todos los filósofos, científicos y gente que estudia la ciencia desde el sistema de la ciencia del universo, de la ciencia de este mundo, dice que hay básicamente dos estados de conciencia, el estado de vigilia y el estado de reposo, el estado de sueño, el estado donde no está la conciencia. Pero fíjense ustedes que aparece ahí algo fundamental. Le atribuyen conciencia al ser. O sea, que la conciencia no lo manifiesta, igual que cuando se habla de tiempo, no se habla de que el tiempo se expresa a través de la sustancia. Bueno, acá nadie dice que para que haya conciencia debe haber un ser que tenga conciencia. Y esto es fantástico desde el punto de vista que a mí en este momento se me ocurre esta referencia. No lo había pensado antes, pero para que haya conciencia debe haber ser. Qué increíble, ¿no? Bueno, y esto da realmente un sentido a comenzar a explicar qué es la conciencia. Y nosotros, la raza humana, la cultura humana, dice que el único que tiene conciencia es el ser humano. Y está desesperado por encontrar en el universo huellas y trazos y mensajes de otras cuestiones que también tengan conciencia igual que nosotros tenemos conciencia, porque nosotros nos atribuimos en este sistema de 13.700 años luz de tamaño que somos los únicos que tenemos conciencia. Vaya, es un modelo de comprensión de mi propia existencia. Después vamos a hablar de esto. Pero, bueno, es un gran punto de partida. ¿Por qué? Porque primero hemos definido que para que haya conciencia debe existir un ser humano. ¿Sí? Por lo menos dentro de lo que conocemos, dentro de la historia de la existencia de este universo, que tiene desde el punto de vista desde que el hombre puso un pie en la tierra de este planeta, tiene una historia de, no sé, pero entre, digamos, 60, 80 millones de años. Entonces decimos, bueno, desde que apareció el hombre, digamos estos 100 millones, 80 millones, depende del tipo de hombre que nosotros digamos y no sabemos qué conciencia habrá tenido, hay conciencia en el universo. Bueno, nosotros vamos a diferenciar mucho más claramente, ¿no?, sobre los conceptos de conciencia. Digamos que yo he visto muchas expresiones de conciencia, no voy a abundar en referencias de científicos que hablan de la conciencia y hablan del intelecto humano.
lo vamos a hacer más vale después, porque ahora lo vamos a hacer mucho más libremente. Después vamos a dar las referencias, científicas del sistema de la ciencia de esta cultura. Pero, bueno, para hablar de conciencia, para empezar a hablar y comprender cómo conciencia es la quinta dimensión, lo que vamos a hacer es contar cómo es la conciencia del ser humano. Y para empezar, y para que nos sorprendamos todos, porque a mí también me sorprendió cuando comprendía esto, el ser humano tiene un montón de conciencias, o un sistema de conciencia sumamente contradictorio e incompleto. Y vamos a ver cómo funciona. Por lo pronto vamos a hablar de tres subsistemas. Vamos a decir que la conciencia del ser humano es un sistema que tiene tres subsistemas fundamentales. El sistema de conciencia instintivo-motor. ¿Qué quiere decir conciencia instintivo-motor? Y conciencia instintivo-motor es quizá el más fácil de comprender y representa esto. ¿Qué es esto? Un vaso de agua. ¿Qué es lo que hay adentro? Agua. Bueno, voy a suponer que me tome toda el agua y que el agua, este vaso no tiene más agua. Yo no quiero tomarme todo el vaso de agua, así que vamos a suponer en esta explicación que no tiene más agua. Entonces, ¿qué es esto? Un vaso. ¿Qué es esto? Horacio. ¿Qué es lo que había acá? Agua. ¿Qué es el agua en este momento? Es Horacio. ¿Cómo es eso? Que el agua no es más agua y que yo digo ahora que es Horacio. Ustedes del otro lado dirán, ¿con qué se viene este? Bueno, el agua pasa adentro tuyo, se va a digerir, le vas a sacar las cosas que tiene tu cuerpo y después eliminarás una parte a través de la transpiración, a través de los fluidos de la orina y te refrigerará el cuerpo, se evaporará. Exactamente. Hay un sistema de conciencia que está garantizado por la naturaleza de Horacio. Precisamente. ¿Qué quiere decir? Que Horacio es un ser orgánico, humano, que cuando tiene sed toma agua, cuando tiene hambre come, cuando tiene sueño duerme, y todas las células de su cuerpo, ¿qué hacen? Esto que era agua, ingresó al cuerpo de Horacio, pasó por el esófago, llegó al estómago. El estómago tenía pocos líquidos, se llenó un poquito más de líquido, ahí pasó al intestino. Del intestino, a través del sistema arteriovenosos de circulación, lo llevó parte al hígado. El hígado sacó alguna sustancia, esa sustancia la llevó porque el sistema glandular indicó que había algún mineral que tenía eso, les chupó los minerales que tenía el agua, siguió digiriendo parte, el sistema endocrino mandó parte a mi piel, entonces que en este momento está frío y no necesita agua, entonces no pasó mucho al mi piel porque no necesita evaporación, pero sí pasó a mi sistema digestivo, que la otra parte la llevó a mis células,
y mi cuerpo está conformado por todo el organismo por células. Y parte de esa agua fue a la parte intracelular, de la cual mi cuerpo absorbe el 90 y tantos por ciento de agua. ¿Qué quiere decir? Que si yo tomo 1 litro de agua, el 90%, 95, 97% pasa adentro de mi célula y la otra parte, o sea, el 3 y tantos por ciento, pasa al sistema extracelular. ¿Qué quiere decir? Que la célula recibe el agua que acabo de tomar, la va llevando y entonces produce algo, produce energía, produce digamos todas las infusiones que requiere para funcionamiento de este cuerpo, y parte las envía de nuevo como excreción o secreción de nuevo al sistema extracelular, que a través de mi sistema de nuevo circulatorio expulsa o vuelve a distribuir en mi cuerpo lo que requiere para su funcionamiento. ¿Y eso quién lo mandó? Lo mandó la conciencia instintiva de mi organismo. ¿Qué quiere decir esto? Esto es algo que vamos a ir viendo permanentemente a través de las conversaciones que tengamos. Hay una parte de la existencia objetiva de este organismo que está garantizada por la naturaleza, porque este ser orgánico, cuando tiene sed toma agua, cuando tiene alimentos, tiene hambre toma alimentos, cuando produce secreciones y excreciones que se relacionan con el ambiente y hacen la vida de Horacio. ¿Qué quiere decir? Que aunque yo no lo tome como conciencia, hay algo que está garantizado en la estructura objetiva de este organismo que le asegura que va a seguir viviendo. Y eso viene sucediendo en Horacio desde hace 73 años y 9 meses, porque también cuando estaba en la panza de mi mamá también pasaba lo mismo. Entonces, este es el primer sistema de conciencia que vamos a definir. Después vamos claro, como es un subsistema, primero tenemos que entender cuáles son los elementos del sistema, cuál es la estructura del sistema, y después entender cómo funciona el sistema y saber si lo podemos reproducir. Ese es el proceso científico. Entonces, el primer sistema es un sistema orgánico que está garantizado por la naturaleza. El segundo sistema, que forma parte del mismo, que es el sistema instintivo, ¿cómo es? Horacio decide aprender a manejar un vehículo, un auto, una moto, lo que sea. Primero hay una decisión de Horacio que no sabe lo que es conducir un automóvil, pero que decidió aprender. Entonces, decidió aprender. El cuerpo de Horacio, este cuerpo, nunca ha manejado un auto. Siempre ha sido trasladado, un ómnibus, un auto, una moto, una bici, caminando, pero no sabe manejar un auto. Entonces, ¿qué hace? Toma clase y sabe que el vehículo es un vehículo con ruedas, con motor, con volante, con cambio, y sabe que tiene que encender un motor que genera la energía, que genera el movimiento, y que el volante maneja la dirección, que los cambios de marcha, el acelerador generan el movimiento para marcha atrás, marcha adelante, y cuando empieza a manejarlo tiene que coordinar esta máquina que es el cuerpo de Horacio para que aprenda a llevarlo, y al principio no puede coordinar los cambios de marcha con el embrague, con la velocidad, con los autos que pasan, y se le para el auto, el motor no responde porque hay que acelerarlo, y tengo una velocidad para cada marcha, y tengo que poner el guiño para doblar, y tengo que parar en el semáforo, y que tengo que fijar que viene atrás o que están los chicos en el asiento de atrás, y que tengo
Entonces, hasta que al fin, este organismo, después de que el sistema orgánico de Horacio, que es un cuerpo, que tiene una estructura de tamaño, de miembros, de dirección de los movimientos corporales, de suavidad en el manejo, de supervivencia interna del propio organismo, aprende a coordinar los movimientos y aprende a manejar el auto, y después de un tiempo determinado lo incorpora como formando parte de la propia experiencia. Entonces, ¿qué sucede? Este segundo sistema de conciencia, el sistema de conciencia que maneja todos los sistemas de movimiento de este cuerpo. ¿Qué quiere decir con esto? Igual que decíamos con el primer sistema instintivo, este sistema es un sistema que no nace con todos los conocimientos, que va aprendiendo a través del transcurso de todos los años de la existencia todos los movimientos oculares de todo el sistema expresivo de mi voz, de la relación con la gente, de la relación con la naturaleza, de la forma en que me siento, de cómo me ato los zapatos, de cómo me pongo el cinto, de cuánto voy a comer, de cómo manejo el tenedor y el plato. Cada instante de nuestra existencia objetiva está conducido por esta conciencia, la llamamos motora. Entonces, diferenciamos todo lo que es instintivo, surge con mi propia naturaleza. Mi propia naturaleza garantiza al nivel de conciencia que yo estoy observando la existencia de esta máquina que es mi cuerpo, está funcionando perfectamente porque cumple con lo que tiene que cumplir. De la misma manera, el centro motor es una conciencia que adquirimos en todos nuestros años de existencia, desde el momento que nacemos hasta el momento que morimos. Y forma parte de la existencia. Y nosotros no decimos nunca, lo que sí decimos que es una persona consciente porque sabe manejar auto. Si no supiera manejar auto y se pone a conducir un auto, decimos que es inconsciente. Y le atribuimos al comportamiento de la conciencia, de nuestra conciencia, de lo que llamamos ahora conciencia instintiva, le atribuimos una carga emocional de carácter positivo o negativo. O sea, que soy consciente si no manejo un auto, si no sé manejar, o si no manejo un avión porque no lo sé manejar, o no manejo una bici. Ahora, cuando decimos, y esto chocó con el auto, y sí, pero es consciente porque sabe manejar autos. O paró frente a un semáforo, entonces es consciente porque paró frente al semáforo. Entonces, todos los mensajes mecánicos de este universo que tenemos, decimos que pasan por ese lado. Entonces ya tenemos dos niveles de conciencia que se manifiestan en nosotros a través de dos sistemas de conciencia, como los hemos llamado. Vamos a ver el tercer nivel de conciencia, que le llamamos la conciencia intelectual. ¿Qué es la conciencia intelectual? Lo vamos a expresar a través de una anécdota de la manera como se descubrió el planeta Neptuno. ¿Cómo se descubrió el planeta Neptuno? Allá por el año 28 de diciembre de 2012, Galileo había observado la existencia de un planeta y lo había notado en sus escritos. Yo nunca he estado con un astrónomo y viendo cómo trabaja, pero yo me imagino que estaría Galileo observando el universo
y vio ahí algo y tomó nota y dijo en tal posición habrá referencia. Y eso lo volvió a repetir en enero de 2013, o sea, pocos días después. Y él le llamó la atención, pura y simplemente. En el año 1821, Alexis Bouvard publica una observación diciendo que sobre los movimientos del planeta Urano, y él observaba que había serias perturbaciones en ese planeta que no tenían ninguna explicación. Esto fue en el año 1821. Después hubo otros astrónomos que siguieron observando este fenómeno y que hicieron reflexiones al respecto, pero en el año 1843, o sea, fíjense ustedes que ya sería alrededor de 230 años después que ya Galileo había observado este punto en el firmamento, vuelve a hablar sobre este tema y la gente, y los astrónomos hasta ese momento pensarían que es una cuestión normal, ¿por qué se van a fijar que un planeta tiene una perturbación? Hay tantos problemas en el universo y te venís a fijar de que hay una perturbación en Urano, no moleste. Y bueno, siguieron, estos fueron, digamos, los que observaron esto en 1843 fueron John Adams, y John Adams hizo esta observación y le pidió a Sir Gregor Airy que lo buscara, pero no pasó nada. En el año 1846, Berrier publica los cálculos y convence a Gall para que buscara lo que él había planeado, porque él dice, la perturbación que se produce en Urano, según los cálculos matemáticos de mis ecuaciones, está producida por un cuerpo celeste que tiene tal masa, tal distancia del planeta Urano, tal relación con el sistema solar y con tal velocidad. Entonces él genera una ecuación y le dice a Gall, le dice, yo me imagino que habrían tenido una confianza, no te entra en el teléfono, si tuviera el teléfono le hubiera dicho, che Gall, oíme, mira en tal posición, tiene que haber algo porque tal cosa pasa. Y Gall fue el primero que le lleva el apunte a un astrónomo matemático, y esa misma noche, que es el día 23 de septiembre de 1846, descubre el planeta Neptuno. Esto, desde el punto de vista de la historia, de la astronomía, indudablemente que es un punto importante. Es como decir en el organismo humano, un hígado, un implante. Los implantes de este hígado son fabulosos, pero esto debería haber sido, claro, algo muy importante, pero yo creo que muchísimo más importante. Es lo que representa desde el punto de vista de la comprensión de la naturaleza objetiva de la conciencia humana. Porque hasta entonces la matemática, yo he estudiado un poco historia de la matemática porque me interesaba comprender cómo va evolucionando el intelecto humano. Pero yo creo que en lo que yo he leído, esto es de los aspectos más realmente impactantes. ¿Por qué es impactante? Porque yo tomo agua y se me va la sed. Y he comprendido que mi organismo absorbe el agua, está compuesto de agua en diferentes formas, sustrae el elemento que le hacen falta y trabaja de determinada manera.
acá estamos hablando de que hay algo en nuestro intelecto que imagina un modelo abstracto de lo que sucede. O sea, no conoce algo y le da una forma matemática que es absolutamente inexistente desde el punto de vista. O sea, no es como si yo tomo agua, es como si yo tomo un pensamiento y a ese pensamiento le doy una forma material, pero que no es no tiene la misma materialidad del agua, sino que es algo que expresa con infinita mayor certitud lo que es el agua. ¿Por qué? Porque la ciencia considera estos modelos matemáticos absolutamente más confiables de lo que es la materia misma. Y eso para mí es lo que, digamos, en esta conversación expresa lo que es la conciencia del intelecto. O sea, hay una conciencia absolutamente material de mi existencia que está garantizada por este organismo aquí presente, por este cuerpo que se está expresando y que se da a través del sistema material, orgánico de este cuerpo. Este cuerpo a su vez tiene otra conciencia que es la conciencia que la ha ido forjando en los años de existencia, ha ido acumulando información y sabe que me tengo que sentar de determinada manera, que cuando me miro al espejo me peino de determinada, de otra que me lavo los dientes de determinada forma, que me afeito. Y hay otras, o sea, son cosas totalmente materiales, pero hay otras cosas, hay otro modelo que es muchísimo más cierto desde el punto de vista de la interpretación de lo que sucede en los 13.700 millones de luz de tamaño, que es la comprensión de un modelo abstracto que está generado por este organismo. Y eso para mí es algo extraordinario desde el punto de vista de la comprensión de la evolución de la conciencia. Lo vamos a dejar ahí. Después vamos a volver y volver y volver, porque esto tiene que interpretarse para saber cómo funciona mi sistema de conciencia. Vamos a hablar del tercer sistema de conciencia. El sistema de conciencia, yo lo llamo el sistema administrador. ¿Qué es el sistema administrador? Ustedes han comprendido que el sistema de conciencia instintivo de este organismo es algo determinado, que el sistema motor de este organismo es algo determinado y que el sistema intelectual de este organismo es algo que tienen diferente materialidad, que tienen diferente justificación y que tienen una diferente expresión. El sistema administrativo es algo que es un sistema de conciencia que tiene una materialidad totalmente diferente a las otras dos conciencias que hemos manifestado. ¿Y cómo se manifiesta? Vamos a tomar una experiencia de ir a un organismo público. Veamos, yo soy arquitecto, voy a la municipalidad y llevo los planos para que en la municipalidad me aprueben y me dejen construir conforme a las normas. Entonces, del otro lado de la ventanilla hay seguramente algún profesional que ve las ordenanzas y me dice, mira, acá estás de acuerdo en esto, estás de acuerdo. Y yo, que sé lo que tengo que hacer, pero quiero generar un edificio más bello todavía y las normas. Entonces yo trato de convencerlo al empleo municipal que me está atendiendo, que en realidad lo mío es tan bueno, tan bello, que conviene variar una norma. Y el empleo municipal
me va a mirar con tristeza y me va a decir, si me lo decís de nuevo, te rajas de acá. ¿Por qué? Porque el empleo municipal o el empleo público tiene una norma que seguir y tiene que seguir la norma, no tiene alternativa. Tiene que seguir esa norma. Yo tengo que conocer esa norma y tengo que cumplirla. Y el empleo municipal está ahí para hacer cumplir esa norma, no para otra cosa. Y si yo lo puedo llegar a convencer de que lo mío es tan bello, que vale la pena que se convenga, pero el empleo municipal jamás se le va a ocurrir llegar a probar ese edificio porque a él le van a sacar patitas para la calle o va a quedar muy mal ante sus colegas o va a tener un problema. Entonces, de esa manera funciona toda la administración pública. Si ustedes van por una ruta y dice máximo 80 kilómetros, ustedes van a 90 y lo para la policía y no lo van a poder convencer al policía que no les cobre algo, que no saque algún rédito de esta infracción que usted está cometiendo. ¿Por qué? Porque él está para hacer cumplir la norma, para eso le pagan, para eso ha tomado cursos, para eso le han dado un traje para que parezca lo que tiene que hacer. Entonces, tiene que cumplir con esta norma. Y lo mismo la mamá de uno. La mamá de uno, cuando uno es chico y cree que afuera hace frío, le hace poner un pullover, saca de nuevo la mano afuera. Si hace muy frío, le pone otro pullover y el chico empieza a protestar porque no se puede mover, porque le pica, porque le molesta. Y no le queda otra, porque la mamá es la que administra lo que tiene que hacer. Y bueno, lo cumple. Y así tengamos 80 años, la mamá va a seguir queriendo. Entonces la mamá, así funciona este centro administrador adentro de uno. Y no solamente describe cómo funciona este organismo en todo el día, sino que es un aprendizaje para decir, lo que yo hago está dictaminado por lo que yo comprendo que tengo que hacer. Mira vos lo que acabo de decir, todavía no lo había pensado. Pero es eso, el centro de administrador de conciencia lo que hace que yo decida de hacer lo que este organismo ha aprendido, igual que ha aprendido el empleado público, igual que ha aprendido mi mamá, igual que ha aprendido el policía, igual que ha aprendido el vecino, igual que ha aprendido el que va a cobrar un cheque bancario, igual que el que ha aprendido todas las ciencias de todas las universidades, ha aprendido cómo tiene que actuar ante cada cosa. Y cuando se presenta esa situación, simplemente actúa, dice, voy a hacer esto, y para hacer esto hago esto otro. De la misma manera funciona este centro administrador. Yo digo este centro y pongo mi mano en el pecho. Hay algo que ha aprendido este sistema orgánico que pone esto y eso le hace a este sistema orgánico sentirse cómodo en lo que está expresando. Entonces cada movimiento que hace mis ojos, mis cejas, mi expresión, está además conduciendo mi cuerpo físico a expresar lo que yo quiero expresar. Y cada momento, cada instante de mi vida está condicionado por el centro administrador. Entonces, el centro administrador es la conciencia que me expresa a mí mismo, a vos mismo, a usted mismo. O sea, cada uno hace cada instante del día, cada instante del año, cada instante de su existencia, lo que el centro que administra su existencia le está dictando de la misma manera
que el agua que yo he tomado ha pasado a mi organismo y la célula que ha recibido el agua ahí adentro sin saber qué pasa, está interactuando con el medio y dice, ¡ay, ahí viene agua! Se toma el agua. De la misma manera, este centro administrador, que es Horacio y que es Julio y que es cada uno de nosotros, cuando llega a su a relacionarse con el ambiente, o sea, con las personas, con el clima, con el sueño, con la temperatura, con la comida, con todo, este centro administrador dirige cada instante de mi existencia. Entonces, acá tenemos básicamente los tres sistemas de conciencia que representan mi existencia, la existencia de mi ser, de tu ser, del ser de cada uno en esta existencia. Ya tenemos, con esto que hemos hecho, hablemos de la ciencia de este mundo, de la ciencia corriente, del sistema de la ciencia de este momento. Este es un sistema. La conciencia es un sistema. Nosotros hemos descrito los elementos de este sistema y hemos dicho que los elementos de este sistema básicamente son tres elementos o tres conciencias que son diferentes, que están adentro de Horacio, adentro de Julio, adentro de cada ser que está aquí presente. No, de cada ser humano. ¿Cómo funciona? ¿Cómo hemos visto que funciona este sistema? Este sistema funciona de la siguiente manera. Hay una parte que está garantizada por la naturaleza, que es la parte material. La parte material de toda sustancia garantiza el comportamiento de esa sustancia. ¿Qué quiere decir esto? Que esto es agua, es una sustancia. Son dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Si no hay dos, cuando se juntan dos moléculas de hidrógeno, a través de un sistema eléctrico de otro sistema, se forma una molécula de agua. Y eso está garantizado por la naturaleza. De la misma manera que Horacio toma agua y esa agua entra en el sistema y una parte la toma la célula. Y seguramente todo está regulado por nuestro sistema orgánico. Entonces, la primera cuestión es que en el sistema instintivo está garantizado por la naturaleza. Pero lo mismo sucede en todos los otros sistemas. Lo que sucede es que el sistema de conciencia es evolutivo y nosotros lo podemos ver en este momento porque la ciencia ha evolucionado. Entonces, pero a lo mejor 500 años atrás no podríamos haber dicho que el agua formaba parte de nuestro cuerpo o que había un centro motor que era el que a mí me permite actuar. Pero para que yo aprenda a hacer funcionar un auto, y tiene que haber un cuerpo orgánico humano, y ese cuerpo humano tiene que salir de no comprender algo a comprenderlo, a ordenar sus movimientos para llegar a hacerlo sincrónico dentro de ese sistema de movilidad, hasta que lo hace automático. ¿Cómo es que lo hace automático? Y después lo mismo pasa con el sistema de conciencia intelectual. ¿Qué pasó después de que se descubrió Neptuno? Desde el punto de vista de la ciencia, del sistema de la ciencia, lo que sucedió es que sucedió en un momento donde la ciencia estaba revolucionada por todas las teorías de Newton y todo el movimiento físico, que fue un despertar increíble de la ciencia. Y esto sirvió para empezar a utilizar modelos
modelos de un nivel de conciencia diferente y empezó a florecer la ciencia, la experiencia de la ciencia de este siglo y se empezó a generar y generó lo que es ahora nuestra cultura, o sea, una cultura donde el hecho de haber comprobado que hay un modelo de comportamiento de la materia, de la conducción de las decisiones de la cultura y del pensamiento, permitió, lo que hizo es empezar a explotar. Y el hombre, sin darse cuenta, de la misma manera que Horacio toma agua porque tiene sed, empezó a buscar el hombre en el universo todos los elementos que permitían hacer modelos mentales, abstractos, que servían para comprender el universo. Stephen Hawking y bueno, todos los científicos, ¿qué dicen que es la ciencia? Dicen que la ciencia es una consecuencia de que Dios haya hecho el universo de manera que sea comprensible. Entonces, todo el mundo, toda ciencia considera que lo sucede tiene una comprobación. Entonces busca la comprobación y cuando la puede reproducir esa comprobación dice que es científico. Vamos a volver más adelante sobre este punto, pero esa es la ciencia. Entonces, lo que sucedió después, y ya venía por supuesto en el pensamiento intelectual de aquel momento, venían produciéndose todos los fenómenos que dieron el nacimiento a una proliferación de modelos abstractos que decían, mi pensamiento yo lo puedo reflejar en un modelo matemático y es esto, y nada hay más preciso que ese modelo matemático. Entonces, ese es el modelo. Y después el administrador, pero fíjense ustedes qué pasa. La célula, cuando llega el agua, procesa el agua. ¿Y cómo la procesa? Y bueno, parte la absorbe, le saca los minerales, lo lleva. Y de esa manera vivimos, pero de la misma manera nosotros le podemos meter whisky en vez de agua. Y la célula, ¿qué hace? Trata el whisky como si fuera agua y de golpe manda información al sistema hormonal y la hipófisis y todas las glándulas, el sistema de glándulas de nuestro organismo empieza a actuar para eliminar los elementos nocivos y absorber los positivos, los que se sirven, los que no sirven. Pero la célula la procesa como procesa todo, igual que nosotros podemos respirar anhídrido carbónico u oxígeno. Respiramos y lo absorbemos. Digamos, el mandato de la célula es que lo tiene que procesar de la misma manera que el empleado municipal tiene que resolver el plano y aprobar el plano. ¿Qué quiere decir? Que la célula está actuando desde el punto de vista de su comportamiento en mi organismo de la misma manera que está actuando el empleado municipal. Y lo mismo sucede cuando estoy conduciendo un vehículo. Si yo conduzco un vehículo, de golpe nosotros que estamos acostumbrados a ir a conducir vehículos con cambios, si nos dan un vehículo automático, el primer día hacemos desastre porque pisamos el freno como si fuera el embrague y queremos cambiar de marcha y metemos marcha atrás. ¿Por qué? Porque no se acostumbró. Entonces el organismo sigue, la conciencia administrativa del centro motor le está dando las órdenes conforme al molde que recibió.
En cambio, lo que sucede en el centro intelectual no es así, no es del todo así. ¿Por qué? Porque el centro intelectual, ¿qué hace? Es el centro o la conciencia superior nuestra. Entonces, cuando decimos 2 más 2, 4, bárbaro, vamos a comprar 4 naranjas, nos dan 3 naranjas, che, no, hay algo que me estás queriendo pasar al cuarto. Entonces, el centro, la conciencia intelectual es la que tiene la mayor nivel, hablemos que todos tienen un nivel intelectual, el mayor de nivel de eso, ¿no? Pero a su vez tiene todo un proceso que después vamos a ver cuándo está en lo verdadero y cuándo está en lo falso, pero el centro intelectual es dentro de nuestra conciencia, es el que tiene mayor nivel y es el que sabe lo que tiene que hacer. Y el centro administrador también tiene un sistema. ¿Por qué? Porque el molde del sistema administrador, ¿cuál es? La memoria. Y la memoria está en cada una de nuestras células. Y está en cada uno de nuestros movimientos de conciencia motora. Y está en cada una de las vibraciones de nuestro intelecto. Entonces, cuando nosotros queremos resolver un problema, una ecuación de cualquier género, claro, inventamos una ecuación, pero la primera intención, buscamos una referencia intelectual por relación a otro problema similar que hayamos tenido y seguimos el camino intelectual de búsqueda a través de una ecuación similar. Después vamos a ver cuáles son los procesos intelectuales de comprensión de la realidad, pero ese es el más sencillo de comprender. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el intelecto también tiene memoria. Y quiere decir que también puede crear cuando aparece, cuando inventa, cuando descubre o cuando puede llegar a observar una realidad diferente. Está llegándose cada uno de los centros y de nuestros sistemas de conciencia tiene internamente los 3 sistemas. ¿Qué quiere decir? Que el centro instintivo tiene un sistema de memoria, un sistema de administración y un sistema de decisión que proviene de la parte más alta del sistema, que está representado por el núcleo de la célula. Y lo mismo sucede con el centro instintivo motor. Si nosotros queremos manejar un avión y lo vamos a asimilar a un auto, por más que nunca. Entonces, ¿qué va a buscar? Va a buscar en la memoria de su comportamiento las sutilezas de funcionamiento del sistema motor, y lo mismo sucede con el intelectual. Y el centro administrador es de por sí, como habíamos hablado recién, es un sistema de archivos que tiene nuestro comportamiento, del cual nosotros decimos, para tomar café tengo que hacer así, y tengo que ponerme la taza de esta manera, para dormir me tengo que poner horizontal, para caminar, para trotar me tengo que poner el jogging. O sea, todos nuestros sistemas, cada uno de los subsistemas repite internamente el funcionamiento del mismo subsistema. Entonces comprendemos, hemos dicho que la conciencia es un sistema. Y hemos dicho que en este sistema, las componentes de los sistemas son básicamente 3 subsistemas de conciencia, y que cada uno de los subsistemas de conciencia internamente vuelve a repetir lo mismo que se expresa en la estructura general de la conciencia del ser humano. Entonces, cuando hablamos de nosotros mismos y decimos,
¿Es consciente o no es consciente? Y bueno, en esta descripción que estamos adoptando de lo que es la conciencia, hay que saber un poco más de lo que es la conciencia. Nosotros tenemos entonces lo que son los elementos componentes. ¿Cómo funciona el sistema? Bueno, de eso vamos a entrar en detalle progresivamente en las diferentes exposiciones. Pero hay que tener en cuenta, con esto voy a tratar de concluir esta exposición, pero hay que tener en cuenta lo siguiente. El sistema que expresa nuestra personalidad lo expresa en nuestra vida de relación a través del sistema administrativo de conciencia o del sistema administrador de conciencia. ¿Qué quiere decir? Que lo que cuando la ciencia actual habla de la conciencia o lo que se habla de conciencia vulgarmente, está hablando de cómo se expresa el ser humano, y el ser humano se expresa fundamentalmente a través del sistema administrador de conciencia. ¿Qué es? Y básicamente mi comportamiento social y mi comportamiento con las normas de convivencia y con las normas de existencia del ser humano. Si uno no se alimenta, y bueno, está diciendo que hay algo que está fallando dentro del sistema. Entonces hay que darle alimento. Inclusive cuando está fallando el sistema, nos conectan a máquinas, nos conectan a alimentos. ¿Por qué? Porque hay algo que no está funcionando en ese sistema físico. Y de hecho que el sistema administrador general está fallando en algo. ¿Por qué falla el sistema administrador? ¿O cómo es el tema de cómo funciona la expresión? Porque todos nosotros decimos, sí, es una persona consciente. Y mientras la persona es más inteligente, tiene mayor cantidad de bienes, tiene mayor sociabilidad, y decimos que es una persona mejor o peor. Y ese mejor o peor tiene mucho que ver con lo que nosotros consideramos como conciencia. Pero en el sistema de la estructura de la conciencia de nuestra máquina humana, hay tres elementos que condicionan fundamentalmente la relación entre los subsistemas de conciencia. Y estos tres elementos, ¿cuáles son? Son la velocidad, la intensidad y la dirección de las comunicaciones dentro del sistema. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que yo me expreso conforme a las relaciones de intensidad, duración y dirección que las diferentes partes de mi conciencia son percibidas por el sistema administrador de mi propia existencia. Esa es esto que acabo de expresar es lo que clarifica la condición de la expresión de mi organismo dentro de los ámbitos de mi existencia. ¿Por qué? Porque la próxima exposición vamos a empezar a hablar cómo es la cuestión entre estas subsistemas que hacen que Horacio se exprese como se está expresando. Todo lo que yo he expresado en estas dos exposiciones están conducidas por esta cuestión. La dirección, la intensidad y
lo cual es La velocidad. la velocidad. Entonces, ahí vamos a dar un paso siguiente y vamos a ir aclarando cómo es nuestro sistema de conciencia.